Buenas tardes, mi nombre es Daniel Margarita Guzmán Solano, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas en la Universidad UNO. Hoy les estaré explicando sobre el tema de la conservación de energía. A continuación les compartiré pantalla. Bueno, vamos a hacer una breve introducción. En el presente trabajo se desarrollarán diferentes actividades experimentales y analíticas relacionadas con los conceptos de trabajo, de energía, potencia y conservación en el momento lineal a través de la construcción de un dinamómetro y el análisis de movimientos sobre la superficie y el uso de simuladores virtuales. Fue posible aplicar los principios fundamentales de la mecánica en mecánica clásica en situaciones prácticas. Durante el desarrollo de los experimentos se realizaron mediciones, cálculos y comparaciones entre resultados teóricos y experimentales, permitiéndonos comprender cómo la energía puede permitirse transformarse y conservarse dentro de un sistema físico. Además, se analizan las colisiones elásticas e inelásticas para verificar del momento lineal y la energía cinética. En este trabajo se permitió fortalecer la interpretación de los fenómenos físicos, el análisis matemático y la comprensión de las leyes fundamentales que describen el movimiento y la interacciones entre cuerpos. Objetivo general: construir un dinamómetro como instrumento de medición y utilizarlo en una serie de experimentos para analizar la relación entre el trabajo y la energía, así como comprobar el principio de la conservación de la energía. Eh, objeti Objetivos específicos: construir y calibrar un dinamómetro para la medición de la fuerza y emplear el dinamómetro entre dos experimentos sencillos para estudiar la relación entre el trabajo realizado y la energía. Realiza el tercer experimento sin el uso del dinamómetro para verificar experimentalmente la conservación de la energía. Bueno, experimento 1. Construcción y calibración del dinamómetro. Ubique el dinamómetro en una posición vertical y fíjelo de manera segura a un soporte casero estable con una manija de una puerta o un perchero. Asegure de que el dinamómetro quede completamente inmóvil y alineado verticalmente en el modo que el émbolo pueda desplazarse libremente hacia abajo y bajo la acción del peso aplicado. Verifique que el sistema no oscile ni deslice antes de iniciar la medición. Luego de verificar la estabilidad del sistema, siga los siguientes pasos. Bueno, paso 1, sin aplicar ninguna fuerza, sin masa colgada, marque en la jeringa la posición inicial del émbolo. Esta será la posición de la referencia X igual a 0. 2. Cuelgue una masa M conocida del émbolo en la jeringa. Espere a que el sistema alcance el equilibrio elástico y mida el desplazamiento delta X del émbolo respecto a la posición inicial. Repita este proceso para 5 valores diferentes de masa, cubriendo el rango útil del dinamómetro. Luego, calcule la fuerza aplicada usando la ecuación F igual a mg y registre los valores en la tabla. Bueno, tenemos los valores MQG, delta X centímetros, Fm. Bueno, tenemos la inicial que sería 0, 0, 10, 0, 0. 0, 12 centímetros, 19, 1.176. 0.20, 25, 1.960, 0.20, 37, 1.960 y 0.15, 15, 1.470.
Bueno, la pendiente de la gráfica corresponde aproximadamente a la constante elástica del 3. Gráfica la fuerza aplicada a F en función del desplazamiento del émbolo delta X. Ajuste una recta a los ángulos experimentales. La pendiente de la gráfica corresponderá a la constante elástica. Bueno, tenemos la gráfica de la fuerza versus el desplazamiento Fn hacia arriba y tenemos delta X centímetros hacia abajo. Bueno, 4. Con la información anterior, construya la escala directamente sobre la jeringa. Bueno, ejemplo práctico, si la constante elástica del dinamómetro es de 392 N sobre M, usando la ley de Hooke, F igual a Q delta X igual a 392 N sobre M punto 0.01 M igual a 392 N. Vemos que cada centímetro de desplazamiento equivale a 3.92 N. Experimento 1. Coloque el gancho del dinamómetro en una bolsa con arroz de masa M. Ver la tabla 2, sitúe la bolsa de cada uno de los extremos de una mesa y arrastre con el dinamómetro lento y uniformemente a lo largo de la superficie, manteniendo una fuerza constante y estrictamente horizontal, sin formar ningún ángulo con la mesa. Después de la bolsa, una distancia de 50 centímetros. Primera parte de la identificación del sistema. Dibuje el diagrama de cuerpo libre de la bolsa durante el movimiento. Identifique todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. 2. Identifique la fuerza realizada de trabajo igual. No. Bueno, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre y sistema fijo. Tenemos la fuerza normal, la fuerza aplicada, el peso. Aquí no hay tensión. Y bueno, seguimos la aplicación. Fuerza en el eje horizontal X, fuerza aplicada. F es la fuerza externa ejercida por tu mano o el agente que mueva la bolsa de arroz, que empuja o tira de la bolsa hacia la izquierda. Esta fuerza es la que inicia y mantiene el movimiento. Fuerza de fricción o cinética FQ. Como la bolsa se mueve hacia la izquierda, la fricción actúa en sentido contrario, es decir, hacia la derecha. Esta fuerza se opone al deslizamiento sobre la mesa. Fuerza de tensión T. Si el dinamómetro es fijo y la bolsa se aleja de él, la cuerda se tensará. Esta fuerza de tensión también tirará tirará de la bolsa hacia la derecha, oponiéndose al movimiento hacia la izquierda. Fuerza en el eje vertical Y, peso W, la fuerza de la gravedad que atrae la bolsa vertical hacia abajo. Fuerza normal N, la fuerza que ejerce la superficie de la mesa hacia arriba, sosteniendo la bolsa. Identificación del trabajo. Realizar el trabajo. La fuerza aplicada realiza el trabajo positivo porque va en la misma dirección que el desplazamiento hacia la izquierda. La fuerza de fricción realiza trabajo negativo porque se opone al movimiento hacia la derecha. Tensión realiza trabajo negativo si la cuerda está tensa, ya que se tira en sentido opuesto al desplazamiento. No realizan trabajo nulo, peso y normal. Ambos son perpendiculares al movimiento horizontal, por lo que no realizan trabajo mecánico. Bueno, segunda parte de la toma de las medidas y de cálculo matemático. Registra el valor de la fuerza aplicada, la que marca el dinamómetro y calcula el trabajo realizado por dicha fuerza. Posteriormente calcule el trabajo realizado por la fuerza de
prisión y determine el trabajo neto real y registre todos los valores obtenidos por cada masa en la tabla. Nota. Recuerde que corresponde al último dígito de la cédula. Tabla 2. Resultado del experimento 1, MGR, MGQG, fuerza FN, trabajo WF. Bueno, tenemos 56, 76, MQ, 0056, 0076, 0096, 016, la fuerza, 022, 028, trabajo, 008, 011, 014. Bueno, masa igual a 56G, conservación de la masa tenemos M igual a 56 sobre 1 y M 0056 G. Calcular el peso, lo multiplicamos 00 por 0056 por 1 por 9.8 y eso da resultado con 0.56, 0.5488. Calcular la fuerza de presión FQ 0 por 0.3 por 0.5488. Eso daría FQ igual a 0.1664. Que un aproximado sería 0.16 N. Con el movimiento uniforme F aplicada a FQ, que sería F igual a 0.16 N. El trabajo de la fuerza aplicada, WF, que multiplica a 0.16 por 0.5. Y eso daría 0.8 joules. Fuerza de fricción, o sea, trabajo de la fuerza de fricción, que sería menos 0.16 por 0.5, que daría menos 0.08 joules. Conservación de trabajo, que sería trabajo neto, WN igual a 0.08 más menos 0.08 igual a 0 joules. 100 gramos. Conservación sería M igual a 100 sobre 1000, que igual sería 0.1 kilo. Peso W igual a 0.1 por 9.8, que sería 0.98 N. Fricción FQ 0.3 por 0.98 igual a 0.294 N. Trabajo fuerza, que sería WF 0.29 por 0.5, que sería 0.145 joules. Trabajo de roce sería WR igual a menos 0.25, 29, perdón, y por 0.5 igual a menos 0.145 joules. Trabajo neto, WN igual a 0.145 más menos 0.145 igual a 0. Conservación sería 150 M 150 sobre 1000, que sería 0.15 UG. Peso W 0.15 por 9.8, que sería 1.47 N. Trabajo de fuerza, que sería 0.44 por 0.5 igual a 0.22. Trabajo de roce, que sería menos 0.44 por 0.5 igual a menos 0.22. Trabajo neto
igual a 0.22 más menos 0.22, que sería 0. Conservación, 200 sobre 1000, que sería 0.2 UG. Tenemos el peso, otra vez hacemos lo mismo, multiplicamos este por este y nuestro resultado sería 1.96. Tenemos el trabajo de la fricción, también multiplicamos este por este y nos daría este 0.588. El trabajo de fuerza, multiplicamos este por este y daría 0.295. El trabajo de roce, hacemos aquí, tenemos cuidado con los menos, sería menos 0.59 por 0.5 y quedaría negativo, menos 0.295. Trabajo neto, hacemos lo mismo, 0.295 más o menos 0.295 quedaría 0. Conservación sería 250 sobre 1000, que sería 1.25, y así sucesivamente. Aquí están nuestros resultados. Bueno, análisis de resultados. Con base en los resultados del experimento, responda a la siguiente pregunta. ¿Cómo varía el trabajo realizado por la fuerza medida por el dinamómetro al aumentar la masa de la bolsa? Segunda pregunta, ¿cómo se compara el trabajo realizado por la fuerza aplicada con el trabajo realizado por la fuerza de fricción? De fricción. Indique qué signo tiene el trabajo de la fuerza de fricción. Explique el motivo. 3. Interpretación física. ¿Qué interpretación física tiene el trabajo neto obtenido en el experimento? 4. ¿Cómo se vería afectada la medida de la fuerza si el dinamómetro formara un ángulo con la superficie de la mesa? Explique además por qué es necesario arrastrar la bolsa lenta y uniformemente durante el experimento. Bueno, aquí tenemos nuestra primera solución de la pregunta. A más peso, más esfuerzo. Lo primero que notamos es que mientras más pesada es la bolsa, más trabajo nos cuesta moverla. Esto tiene una explicación lógica. Al aumentar la masa, la bolsa presiona con más fuerza, la mesa aumenta la normal, lo que genera una resistencia o fricción mucho mayor para vencer la resistencia y lograr que la bolsa se mueva esos 50 centímetros. Tuvimos que aplicar una fuerza más intensa, lo que traduce en un mayor trabajo mecánico. 2. El tirar y aflojar la fuerza. En este ejercicio hay un equilibrio interesante. Por un lado, nuestra fuerza hace un trabajo positivo porque empuja la bolsa hacia adelante, dando energía para moverse por otro lado. La fricción hace el trabajo negativo, es como si no robara energía al oponerse al movimiento. Curiosamente, ambos trabajos tienen el mismo valor, pero con signo contrario, lo que nos lleva a un punto clave. El trabajo neto es 0. 3. ¿Por qué el resultado es 0? Que el trabajo neto sea aproximadamente 0 no significa que hayamos hecho que no hayamos hecho nada, sino que no hubo cambio en velocidad. ¿Cómo arrastramos la bolsa? De forma muy lenta y uniforme, la fuerza que aplicamos fue exacta. Anular la fricción al no haber aceleración, la energía cinética se mantuvo constante de principio a fin. 4.
el secreto de la precisión finalmente haya dos reglas de orden que respetamos para que los datos fueran reales. Mantenga el ángulo en cero. Si hubiéramos jalado el dinamómetro hacia arriba formando un ángulo, habríamos levantado un poco la bolsa, reduciendo la fricción y alterado los cálculos. Movimiento constante. Si damos tirones o aceleramos el equilibrio de la fuerza, se habría roto el dinamómetro. Habría marcado valores inestables que no reflejan la realidad del sistema. Experimento 2. Nuevamente colocamos la bolsa de arroz de masa M en el gancho del dinamómetro. Pongan en el piso de su sala y levanten hasta el borde de la mesa con una velocidad constante. Bueno, primera parte de identificación del sistema. Dibuje el diagrama de cuerpo libre, bolsa durante el movimiento, identificación, todas las fuerzas que actúan sobre el sistema, indique cuál fuerza realizan el trabajo y cuál no. Bueno, aquí tenemos T y W. Bueno, análisis de la fuerza de la bolsa suspendida. En esta parte del experimento, al mantener la bolsa colgada verticalmente, identificamos que actúan dos fuerzas principales sobre el sistema, que es la tensión o fuerza aplicada T, es la fuerza que ejerce el dinamómetro hacia arriba para sostener la bolsa en dimensiones. Esta fuerza equivale a la lectura que marca el instrumento W. Es la fuerza de la gravitacional que atrae la masa de la bolsa hacia abajo. Se calcula multiplicando la masa por la aceleración de la gravedad. W igual a M por G. Diagrama de cuerpo libre. Bueno, como el objeto se mueve a la velocidad constante cero, esta está en reposo. Estas dos fuerzas tienen la misma magnitud, pero en sentido opuesto, lo que mantiene el equilibrio vertical. Relación con el trabajo y la energía. Trabajo. La fuerza aplica WF. Al elevar la bolsa, esta fuerza realiza un trabajo positivo, ya que su dirección coincide con el desplazamiento hacia arriba. Trabajo de gravedad. WG, el peso, realiza un trabajo negativo al oponerse al movimiento ascendente. Energía potencial 1. Todo el trabajo que realice para elaborar la bolsa se transformó en energía potencial gravitacional, la cual depende de la masa y actúa a la altura U igual a mgh. Segunda parte. Toma de medidas y cálculos matemáticos. Realice el valor de la fuerza aplicada en el marco de aplicada que la marque el dinamómetro y calcule el trabajo realizado por dicha fuerza. Alcanzar la altura de la masa a continuación calcule la energía potencial gravitacional de la bolsa en la misma posición, registre todos los valores obtenidos en la tabla 3. Resultado. Bueno, masa mgr, masa mqg, fuerza Fn, trabajo W. Y bueno, tenemos repetición. 56 de los datos, perdón, 56, 76, 96, 0.5, 0.74, 0.94, 0.41, 0.56, 0.70,
aquí sería menos 0.41, menos 0.56, menos 0.70. Para la masa de 56G, la conservación de masa sería mg sobre 1000, perdón, m paréntesis ug igual a mg sobre 1000. Sería 56 sobre 1000 y m igual a 0,056 ug. Calcular la fuerza, calculo la fuerza aplicada, F igual a mg, F igual a 0.56 por 9.8, F igual a 0.500, perdón, 5488 M. Calcular el trabajo realizado, W, F, de seno delta, W, 0.5488 por 0.75 por 1. W, el resultado sería W 0.441, 16 joules. Calcular la energía potencial gravitacional, U igual a mg, mh, PE igual a mg, H igual a 299.88. La gravedad está fija en G igual a 9.8. Esta visualización HU igual a 0.056 por 9.8 por 0.75. U igual a 0.441, 16 joules. Para calcular la masa de 76G, conservación de masa sería M igual a 76 sobre 1000, M igual a 0,076 UG. Cálculo de la fuerza aplicada, F 0,076 por 0,9.8, 0.7448, perdón. Calcule el cálculo del trabajo realizado, W 0,07448 por 0,75 por 1, igual, quedaría 550, bueno, 55,86. Cálculo de la energía potencial gravitacional. U sería 0,076 por 9.8 por 0,75 igual a 0,5586. Bueno, así pasamos para calcular la masa de 96. Hacemos lo mismo. Acá. Hasta llegar aquí. Análisis del resultado con base a los resultados del experimento. Responda a la siguiente pregunta. A partir de los resultados obtenidos, identificar el criterio experimental permite identificar a la fuerza de gravitacional como la fuerza de conservación. Si se repite el experimento elaborado, la bolsa hasta la misma altura mediante un camino diferente que se espera o se observa en el trabajo de la fuerza gravitacional y en la energía potencial, justifique con base en los datos. ¿Qué conclusión puede extraerse sobre la validez del principio trabajo-energía a partir de los datos obtenidos? Bueno, uno, la gravedad no olvida la energía, algo muy importante.
muy interesante que notamos es la gravedad. Se porta como una fuerza conservativa. ¿Qué significa esto? En la vida real, que a la gravedad no le importa si subiste la bolsa en la línea recta hacia zigzag o dando vuelta, lo único que le importa es qué tan alto llega la bolsa. El trabajo que hicimos depende exclusivamente de la altura. Finalmente, al comparar nuestros cálculos, vimos que el trabajo realizado y la entrega potencial acumuladas son prácticamente iguales, lo que nos confirma que la energía no se perdió, sino que se guardó en el sistema lista para ser usada. 2. En el camino no cambia el resultado. Se repite el experimento y subiremos la bolsa a la masa por una por una rampa, perdón, o un camino más largo mientras la altura de la mesa sea la misma. El resultado sería idéntico. Los datos de nuestra tabla lo dejan claro. Para cada masa 56G, 76G y 96G, la energía potencial siempre coincidió con el trabajo que calculamos. Esto demuestra que la gravedad es justa, solo que cuesta la diferencia de niveles entre el suelo y la mesa. Trabajo que se convierte en la energía. Finalmente, los números validan una de las leyes más importantes de la física, el principio del trabajo y la energía. Vimos que todo el esfuerzo físico, trabajo que pusimos al levantar la bolsa, se transformó en un aumento exacto de su energía potencial. Al aumentar la masa, el esfuerzo fue mayor. Al aumentar la masa, el esfuerzo fue mayor, pero también fue la energía almacenada. En resumen, confirmamos que en este sistema de energía no desaparece, simplemente se transforma cumpliendo a la perfección con el principio de la conservación de energía. Experimento 3. Desde la altura constante de 2.0 m, deje caer la bolsa m y mida el tiempo de la caída con un cronómetro para cada valor de la masa. Realice 3 mediciones del tiempo con el fin de obtener un resultado más confiable. Luego calcule el promedio de los tiempos. Registre todos los valores obtenidos en la tabla 4. Bueno, valores. Datos experimentales. MGR, T1, T2, T3 y sería 56, 76. No, primer tiempo sería 0.38, 0.37, 0.38 segundos, 0.40, 0.39, 0.38. Tercer tiempo sería 0.39, 0.41, 0.40. Y último sería 0.39, 0.39 y 0.39. Usando las ecuaciones de las cinéticas, calculen la velocidad final para calcular la masa y registre en la tabla 5. Resultados del experimento 3 usando la cinética. Sí. Bueno, sería MQ sería 0056, 0076, 0096. Velocidad final sería BF M sobre segundo, que sería 3.88. Y así se repite. A partir
de los datos obtenidos sería 56, 76, 96 y calculamos. Ahora, calcule la energía potencial corresponde a la masa y aplicando el principio de la conservación de la energía y determina la velocidad con la que la bolsa llega al suelo y registra los valores obtenidos en la tabla. Por tabla 6, resultado de experimento 3 utilizando la conservación de energía. Masa U, E, energía potencial U, velocidad final F, 0,56, como ya lo habíamos dicho. Bueno, para calcular la masa de 56G sería 0,056G y energía potencial U. Bueno, aquí tenemos nuestra fórmula. Nos dio esto, 299.88, la gravedad está fija en G, 9.8 en esta visualización. U, y nuestro resultado sería U, 0.44116. Velocidad final para la masa 76. Velocidad final para la masa 96, 0.96 UG, energía potencial y nuestro resultado, velocidad final, igual. Usando las siguientes ecuaciones, calcule el porcentaje del error entre la velocidad final obtenida del experimento a partir del tiempo. Bueno. De la caída B y la velocidad calculada mediante el principio de la conservación de energía. Registre los valores en la tabla 7. Bueno, tenemos nuestra fórmula y tenemos nuestros valores en la tabla 7, que sería 56, 76, 96, sería 3.88, 82, 3.83 y error sería 0.26. Y se repiten los datos. Análisis de resultados. Con base en los resultados del experimento corresponde a las siguientes preguntas. Aunque la energía potencial gravitacional inicia depende de la masa de la velocidad final obtenida por el método energético, resulta independiente de ella. ¿Cómo refleja esta afirmación? En sus resultados del experimento 2, compare la velocidad finales obtenidos mediante el análisis cinemático y análisis energético. En medida la concordancia entre ambos resultados respalda la validez de los principios de la conservación de energía. 3. Analice los porcentajes del error obtenidos sobre lo suficientes pequeños como para considerar que la energía mecánica se conserva en el sistema. Justifique su respuesta a partir de este experimento. ¿Qué ventaja presenta el enfoque energético frente al enfoque cinemático para análisis de movimiento? Bueno, a través de mis resultados experimentales pude comprobar que aunque la energía potencial inicial es directamente proporcional a la masa de la bolsa, la velocidad con la que llega al suelo no depende de ella, no depende de ella. En la tabla 6 registré que para las tres masas distintas, 56G, 76G y 96G, la velocidad final obtenida fue constante en 3.83 m sobre segundos. Esto se explica porque en la ecuación de la conservación de la energía, mg igual a 1/2 m velocidad 2. La masa aparece en ambos términos y significa
y se simplifica demostrando que la aceleración gravitacional actúa uniformemente sobre cualquier cuerpo en caída libre. Al comparar la velocidad final, observé una gran similitud entre el análisis cinético 3.82 m sobre segundos y el análisis energético 3.83 m sobre segundo. Esta concordancia entre un método basado en la medición de tiempo y el otro basado en la transformación de energía potencial en esta cinética respalda sólidamente la validez del principio de la conservación de la energía. Los resultados demuestran que la energía mecánica inicia del sistema SEMA mecánico inicia del sistema y se mantuvo en la integridad durante la caída, transformándose de energía de posición a energía de movimiento. Perdón. Los porcentajes de error obtenidos situados en un promedio de 0,2.26% sobre lo suficientemente reducido como para afirmar que la energía mecánica se conserva en el sistema. En el ámbito experimental, un error bajo indica que los factores externos como la resistencia del aire o de la fricción tuvieron un impacto insignificante en el desplazamiento de la bolsa. Por lo tanto, puedo justificar que el sistema se comprobó de manera ideal, cumpliendo con las leyes teóricas de la física. Bueno, a partir de mi experiencia en este laboratorio, identifiqué que el enfoque energético presenta ventajas operativas significativas frente al cinético. Reducción de error humano al no depender de la medición del tiempo con un cronómetro, se eliminan las variaciones causadas por los reflejos del experimento, independencia de la trayectoria. Cálculo energético requiere conocer los estados inicial y final, la altura, sin importar la complejidad del camino seguido por el objeto. Simplifica la toma de datos. Es un método más directo que requiere menos variables experimentales para llegar a un resultado preciso sobre la velocidad del sistema. Bueno, aquí dice nuestro, esto no, porque ya lo estamos haciendo. Bueno, listo. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima.